Buen día, personas que vayan a ver este video. Licenciado Reyes Pelicó, catedrático del curso de Derecho Civil número 2. Mi nombre es Luis Carlos Francisco Ramero Guzmán. Soy estudiante de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala. El día de hoy voy a hablar sobre los derechos reales de mero goce, el usufructo, uso, habitación y la servidumbre. El título tercero, usufructo, uso y habitación. Capítulo 1, derechos y obligaciones del usufructo. Vamos a empezar primero con una definición de usufructo. Dice que el usufructo es el derecho real de usar y disfrutar de un bien que pertenece a otra persona, con la obligación de conservarlo en su forma y sustancia a menos que se autorice lo contrario. La propiedad del bien sigue perteneciendo al propietario o nuevo propietario, pero el usufructuario tiene derecho a disfrutar de sus utilidades y frutos. Artículo 703. Extensión del usufructo. Pertenece al usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título en que se constituya. Vamos a mencionar el artículo 704. Formas de constitución. El usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. Cuando hablamos de acto de última voluntad nos referimos a testamento o donación mortis causa. Eh, Aquí mencionamos la donación mortis causa, ¿verdad? La cual es la que se realiza cuando una persona entrega bienes a otra persona, eh, pero su efecto solo se produce cuando el donante fallece. Mientras tanto, el donante puede revocar la donación y seguir siendo dueño hasta el momento de su muerte. Aquí vemos una imagen, ¿verdad?, de una donación mortis causa, donde una persona de la tercera edad se encuentra donando su propiedad a dos personas más jóvenes ante un notario, ¿verdad? Artículo 705. Duración del usufructo. El usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad, y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles. Asimismo, puede constituirse a favor de personas jurídicas o de una o varias personas individuales, simultánea o sucesivamente, ¿verdad? En caso de disfrute sucesivo, el usufructo solo aprovechará a las personas que existan cuando constituya el derecho del anterior usufructo. La duración del usufructo depende del tipo de usufructuario y de lo que establezca la ley o el contrato en general. Más adelante vamos a tocar los temas de cuánto dura el usufructo dependiendo cada característica. Si es una persona individual, si es una persona jurídica, si es para el Estado. Más adelante vamos a tocar todo eso. También se encuentra plasmado en el artículo 706 del Código Civil cuando en la constitución del usufructo no se fije tiempo para su duración, se entiende constituido por toda la vida del usufructuario. El usufructo que no sea vitalicio y el constituido a favor de personas jurídicas no podrá exceder de 30 años, salvo que se trate de bienes nacionales, que en cuyo caso podrá ser hasta por 50 años. Bueno, aquí yo mencionaba que el usufructo no puede ser para siempre, ¿verdad? Entonces aquí esto se ve, porque dice que si no tiene fecha o plazo establecido, vence como que fuera un usufructo vitalicio, que el tiempo es básicamente la duración de la vida de la persona que goza del usufructo. En el usufructo vitalicio, pues es exactamente lo mismo, ¿verdad? El tiempo que la persona dure viva es el tiempo que va a gozar del usufructo. En personas jurídicas es de 30 años
Y en personas, y perdón, y en el Estado, propiedades del Estado, pues puede ser hasta 50 años. Artículo 707. No hay derecho de acrecer. Si se constituye el usufructo a favor de varias personas simultáneamente, sea por herencia o por contrato, no hay derecho de acrecer. Si el constituyente no la ha establecido clara y expresamente. Si un usufructo se constituye a favor de varias personas conjuntamente y una de ellas muere, su parte crece o pasa a los demás usufructuarios mientras dure el usufructo. Quiere decir que aquí, en este artículo, nadie puede acrecer, ¿verdad? Siempre y cuando no esté expresado claramente por el constituyente o si una de las personas usufructuarias muere, ¿verdad? Artículo 708. Derechos de los acreedores. Los acreedores del usufructuario pueden embargar los productos del usufructo, oponerse a toda cesión o renuncia de este que se haga en fraude de aquellos. Prácticamente pueden oponerse ante un fraude, ¿verdad? Artículo 709. Derechos del usufructuario. Los frutos naturales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo pertenecen al usufructuario, salvo las obligaciones a que tales frutos estén afectos con la anterioridad. Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo pertenecen al propietario, el dueño de los frutos pendientes al constituyente o constituirse o al terminar el usufructo, en quien debe pagar los gastos del último año del cultivo rural. Eh, Aquí se refiere a los gastos del año del cultivo rural, se refiere a los gastos que conlleva producir, ¿verdad? Fertilizantes, plaguicidas, fungicidas, pago de jornales, todo ese tema, ¿verdad? Porque producir, pues, no es de gratis, ¿verdad? Entonces, todos esos pagos se tienen que realizar. Artículo 710. Los frutos civiles pertenecen al usufructuario día por día. Esta frase se refiere a una regla del usufructo en el Código Civil, eh, concretamente sobre cómo se adquieren los frutos civiles por parte del usufructuario. Significa que el usufructuario va ganando el derecho sobre los frutos de forma diaria y proporcional al tiempo que dure su usufructo. Como ejemplos podemos mencionar la renta de una casa en alquiler, los intereses de un dinero prestado y salarios o pensiones derivadas de un contrato. Todos estos son frutos civiles, ¿verdad? Toda vez que son eh, es dinero que se obtiene de una propiedad. Artículo 711. El usufructuario de cosa mueble que se gastan y deterioran lentamente con el uso tienen derecho a servirse de ellas según su naturaleza y destino, y al fin del usufructo no está obligado a restituirlas sino en el estado en que se hallen, respondiendo solamente de aquellas pérdidas o deterioros que provengan del dolo o culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que solo debe hacerse cargo de las reparaciones causadas por él, por su culpa, ¿verdad? Por ejemplo, si uno tiene, eh, uno arrenda una casa y tiene hijos pequeños y los hijos vienen y dañan las paredes, por ejemplo, con crayones, las pintan con marcadores, con témperas. Y la propiedad tenía las paredes bien pintadas, ¿verdad? Recién pintadas cuando uno la agarró. Habían muebles de madera y uno los rayó sin querer con el tiempo, pero pues son daños que aunque uno a veces no quiso, sí tiene culpa, ¿verdad? No se diga cuando algo es doloso, por ejemplo, yo piqué una pared, le abrí un hoyo, ahí no se diga también, es mi culpa. Vamos a citar un ejemplo de esto, el depósito que se da al rentar una casa. Ese depósito no es más que una cantidad de dinero que se da previo a alquilarla para futuras reparaciones que se deban hacer al momento de entregar la propiedad. Si no hay ningún daño y todo se encuentra igual, pues este depósito, que es una cantidad de dinero, se le devuelve a la persona.
Artículo 712. El usufructo de una heredad se extiende a sus bosques y árboles, pero el usufructuario debe conservarlas y y reponer los árboles que derribe, sujetándose a la explotación, a la disposición de las leyes forestales. En este tema donde se menciona el aprovechamiento y explotación de árboles y bosques, podemos encontrar en una de las leyes especiales, que es la ley forestal, en el artículo 34 y 35. En estos artículos regula que cada árbol que se bota o se usufructa, se aprovecha, su aprovechamiento, debe ser restituido, ¿verdad? Aparte también regula que para botar un árbol no es nada más de botarlo, hay que pedir permisos. En este caso sería, por imperio de la ley, le tocaría al Ministerio eh, de Ambiente y Recursos Naturales, más conocido como MARN, eh, para no ser acreedores a multas, ¿verdad? Y a consecuencias jurídicas. Artículo 714 del Código Civil, usufructo sobre capitales. Si el usufructuario se constituye sobre capitales puestos a rédito, el usufructuario hace suyo este y no de aquellos, pero en toda novación o convenio que modifique la obligación primitiva se necesita el consentimiento del usufructuario. Artículo 715. Goce de la accesión. El usufructuario puede gozar del aumento que sobrevenga por accesión, eh, o las cosas usufructadas de las servidumbres, y en general de todos los derechos de que gozaría el propietario. Goza también del producto de las minas y cantera que se estén explotando al empezar el usufructo, que pertenecen al propietario, pero no de las nuevas minas que se descubran ni del tesoro encontrado, ¿verdad? Bueno, vamos a proseguir con el artículo 715. Eh, Goce de la accesión. El usufructario puede gozar de, vamos a mencionar ahorita los siguientes parámetros en los que el usufructario puede gozar. Puede gozar de aumento que se sobrevenga por accesión a la cosa usufructuada, de las servidumbres y en general de todos los derechos de que gozaría el propietario. Goza también del producto de las minas y canteras que se estén explotando al empezar el usufructo, que perteneciere al propietario, pero no de las nuevas minas que se descubran, ni del tesoro que se encuentre. Vamos a hablar del artículo 716, enajenación del usufructo. Bueno, el usufructuario puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, arrendarla a otro y enajenar su derecho de usufructo, salvo lo dispuesto en el artículo 708, pero todos los contratos que como tal usufructuario celebre terminan al fin del usufructo. Vamos a leer el artículo 708 para una mayor comprensión. Artículo 708. Derechos de los acreedores. Los acreedores del usufructuario pueden embargar los productos del usufructo o oponerse a toda cesión o renuncia de este que se haga en fraude de aquellos. Prácticamente puede oponerse ante cualquier conducta fraudulenta en esta materia, ¿verdad? Vamos a hablar del artículo 717. El usufructuario no tiene derecho a que se le abonen las mejoras que hiciere en la cosa usufructuada, pero sí lo tendrá para que se le sean compensadas con los deterioros que se le puedan imputar. En cuanto a las mejoras separables sin detrimento de la cosa, el usufructuario podrá llevárselas si el propietario no le abonare su valor. Lo dispuesto en este artículo
entiende sin perjuicio de las convenciones que haya celebrado con el usufructuario y el propietario relativas a mejoras o de los que sobre esta materia se haya previsto en la constitución del usufructo. Bueno, esto quiere decir que una persona que arrende una propiedad puede llevarse algunas mejoras que haga siempre y cuando no dañe el edificio, ¿verdad? O la vivienda o la propiedad o el usufructo que tenga, la cosa que esté usufructando. Si la daña, pues no podría. Y también no puede llevárselas si el dueño le remunera o le da dinero por ellas, ¿verdad? Prácticamente se las compraría. De no dárselas, pues sí le pertenecen y puede llevárselas. Artículo 718. Cesión del usufructo. Cedido el usufructo a un tercero, el cedente y el cesionario serán solidariamente responsables al propietario de la cosa usufructuada. Significa que si el usufructuario cede su derecho a otra persona, ambos cedente y cesionario son responsables solidariamente ante la propiedad o ante el propietario por cualquier daño o incumplimiento relacionado con el bien usufructuado. Artículo 720. Obligaciones del usufructo. El usufructuario tomará las cosas en el estado en que se encuentran, pero no podría entrar en posesión de ellas sin hacer previo inventario de las cosas o de los muebles y descripción del estado de los inmuebles con citación del propietario. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que estar ambas partes, los interesados, el dueño y la persona usufructante, ¿verdad? Para hacer dicho inventario. Eh, Artículo 721. Garantías. El usufructuario debe garantizar el buen uso de su derecho y a satisfacción del propietario. Entonces él debe garantizar el buen uso de su derecho cuidando las cosas, ¿verdad? Pero comprometiéndose a no dañarlas. Eh, es un acuerdo mutuo, digamos, entre el usufructuario y el usufructante. Artículo 726. Reparaciones ordinarias. El usufructuario debe hacer las reparaciones ordinarias indispensables para la conservación de la cosa. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a las reparaciones mínimas, ¿verdad? Por ejemplo, si uno vive en una casa que alquila, se quema un foco, pues uno lo compra y lo cambia, se arruina una plafonera, eh, está llorando, por ejemplo, el sifón de lavamanos, un grifo, uno puede hacerlo, ¿verdad? Sin ningún problema. Ahora bien, está el artículo 727, reparaciones extraordinarias. Las reparaciones extraordinarias serán a cargo del propietario. Aquí ya no es a cargo del usufructante, ni el que goza del usufructo, sino del propietario. El usufructuario está obligado a darle aviso cuando fuere urgente la necesidad de hacerlas. Bueno, aquí prácticamente le da responsabilidad al usufructuario, ¿verdad? Tiene que avisarle al dueño de cualquier eh, reparación que haya que hacer, y si él no lo hace, pues prácticamente incurriría también en algún tipo de negligencia, ¿verdad? Porque por causa de él no se reparó algo en su debido tiempo. Solo reparaciones extraordinarias las que se necesiten para restablecer o reintegrar los bienes que se hayan arruinado o deteriorado por vejez, caso fortuito o accidente no inimputable al usufructuario. Capítulo 2. Modo de extinguirse el usufructo. Artículo 738. Extensión del usufructo. El usufructo se extingue por muerte del usufructuario, por vencimiento del plazo por el cual se constituyó o por realizarse las condiciones resolutorias a las cuales estaba sujeto el usufructo, por prescripción, por renuncia del usufructuario, salvo lo dispuesto respecto a las renuncias hechas en fraude de acreedores, por la pérdida de la cosa usufructuada, por la anulación o cesación del derecho que constituyó el usufructo.
Artículo 739. Cesación del usufructo. También puede cesar el usufructo por ambos o por abusos que el usufructuario haga de su derecho, deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de las reparaciones ordinarias. En este caso, la extinción del usufructo no procede de hecho, sino que debe ser declarada por resolución judicial. ¿Qué quiere decir aquí? Que el usufructo puede también eh, puede cesar, ¿verdad? Si la persona no cuida los bienes que dentro de la propiedad o la propiedad en sí eh, tiene, ¿verdad? Por ejemplo, si no hace reparaciones en su debido tiempo, por ejemplo, si un grifo gotea y no lo cambia y después el grifo se abre y inunda el lugar y eso enmohece las paredes y hace que pierdan, que se, ¿cómo se llama eso? Que caiga el repello, pues eso ya podría hacer que cese el usufructo, pero siempre por resolución judicial. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser dictada por juez competente. Artículo 740. Destrucción del bien usufructuado. Si el usufructo estuviere constituido sobre una finca de la que forme parte un edificio y éste llegue a perecer, de cualquier modo que sea, el usufructuario tendrá derecho a disfrutar del suelo y de los materiales. Artículo 747, 744, perdón. Expropiación de la cosa usufructuada. Si la cosa usufructuada fuera expropiada por causa de utilidad pública, el propietario estará obligado a abonar al usufructuario el interés legal del importe de la indemnización que recibiere, por otro, por todo el tiempo que deba durar el usufructo. El usufructuario podrá exigir que el propietario garantice el pago de los réditos. Capítulo 3. Uso y habitación. Comenzamos con el artículo 745. Contenido del uso. El uso da derecho de servidumbre de cosa ajena o aprovechamiento de los frutos de ella, en cuanto basten para las necesidades del usuario y las de su familia. Artículo 764. Contenido de la habitación. La habitación se limita a lo que sea necesario para quienes tienen el derecho para su familia, aunque cuando la haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. Artículo 747. Los derechos de uso y habitación se regulan por el título que los constituye. Si el título no determina la extinción de estos derechos, se regularán conforme a los artículos siguientes, los que vamos a mencionar ahorita. Artículo 748. Son derechos inalienables los derechos de uso, habitación, no se pueden enajenar, gravar ni arrendar. Significa que quienes tienen derecho de uso o habitación no pueden venderlos o enajenar, hipotecar o ponerlos en garantía o gravar, ni alquilar, arrendar o a otra persona. No se pueden arrendar, gravar, enajenar o arrendar a otra persona. Artículo 749. Obligaciones de presentar garantías y hacer inventario. Para gozar de los derechos de uso y habitación debe presentarse previamente garantía y hacer formal inventario y descripción de esto a los inmuebles, con citación del propietario. En cuanto a la garantía, rigen las mismas prescripciones que para el usufructo. ¿Qué quiere decir esto? Que para hacer el inventario tiene que estar ambas partes interesadas en el lugar, tanto el dueño como el usufructuario. Artículo 751. Obligaciones del usufructuario. Artículo 751. Obligaciones del usuario y del habitacionista. Si quien tiene el uso del fundo tomare todos sus frutos, o si
quien tiene derecho de habitación ocupare todas las cosas, están obligados a hacer los gastos de cultivo o de reparaciones ordinarias, a pagar las contribuciones. Si no tomare más que una parte de los frutos o no ocupare más que una parte de la casa, contribuirá eh, en proporción de lo que goce. Título 4 de las servidumbres, capítulo 1, disposiciones generales. En el artículo 752 tenemos el concepto de servidumbre. Dice que servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de dos fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de otra. Aquí tenemos un ejemplo de una servidumbre, ¿verdad? Que hay dos fundos o dos fincas y dejaron una servidumbre en la parte de en medio. O es una misma finca y dieron una servidumbre en la parte de en medio. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante, al que le sufre predio sirviente. Según el artículo 754, las servidumbres pueden clasificarse en continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes. Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin intervención de ningún hecho actual del hombre, y discontinuas aquellas cuyo uso necesita algunos hechos actuales del hombre. Son aparentes las que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento, y no aparentes las que no presentan signo exterior de su existencia. Artículo 755. Inseparabilidad. Las servidumbres son inseparables del inmueble a que se activa o pasivamente pertenecen. Si los inmuebles mudan de dueño, las servidumbres continúan ya activa, ya pasivamente en el predio en que estaba constituida, hasta que legalmente se extinga. Quiere decir que las servidumbres no pueden quitarse aunque cambien de dueño, ¿verdad? Ya están establecidas y tiene que darse el cumplimiento del tiempo que ya estaba predicho, que ya estaba indicado, ¿verdad? Artículo 756. Indivisibilidad. Las servidumbres son indivisibles si se divide el predio sirviente. Cada una de sus porciones tiene que tolerarla en la parte que le corresponde. Si se divide el dominante, cada propietario de este puede usarlo por entero, pero no alterarla ni gravarla. Artículo 757. Servidumbre voluntaria y legales. Las servidumbres se derivan de la situación natural de los predios, de las obligaciones impuestas por la ley o de la voluntad de los propietarios. Capítulo 2 de las servidumbres de acueducto. Tenemos el artículo 760. Casos en que puede imponerse la servidumbre forzada de acueducto para la conducción de aguas destinadas a algún servicio de utilidad pública previa indemnización. Puede imponerse también servidumbre forzada de acueducto para objetos de interés privado previa indemnización en los casos siguientes. Como punto número 1 vamos a mencionar el establecimiento o aumento de riegos. Como punto número 2 vamos a mencionar el establecimiento de baños y fábricas. Como punto número 3 vamos a mencionar la desecación de lagunas y terrenos pantanosos. Y como punto número 4, evasión
o salida de aguas procedentes de alumbramientos artificiales. Y como punto número 5, la salida de aguas de escorrendadas y drenajes. Artículo 761. Oposición del dueño del predio sirviente. Podrá oponerse por alguna de las siguientes causas. 1. Por pretenderse constituir acequia descubierta que sea perjudicial a su calidad de agua. 2. Por ser peligrosa para el terreno del predio sirviente cuando se intente utilizar para objetivos de interés privado. Y como punto número 3, por poderse establecer sobre otros predios con iguales ventajas para que pretenda imponerlas y menores inconvenientes para que haya o para que sufra, ¿verdad? Para quien tenga que sufrirlas. Aquí hay un ejemplo de un acueducto, ¿verdad? Que no es más que una servidumbre que lleva agua. Comúnmente o coloquialmente aquí en Guatemala le llamamos tomas, ¿verdad? O zanjones, pero es una servidumbre de acueducto. Artículo 763. ¿Cómo se constituye? Las servidumbres forzadas de acueducto podrían constituirse: 1. Por acequia descubierta cuando no sea peligrosa por su profundidad o situación ni ofrezca otros inconvenientes. 2. Con acequia cubierta cuando lo exija su profundidad, contigua a habitaciones o caminos o algún otro movimiento análogo o juicio de autoridad competente. Y 3. Con cañería o tubería cuando puedan ser absorbidas aguas ajenas, cuando las aguas conducidas puedan infeccionar a otras, aborden sustancias nocivas o causen daños a otros edificios, siempre que resulte necesario del expediente que el efecto se conforme. La servidumbre forzada de acuerdo puede establecerse temporal. La servidumbre forzada de acueducto puede establecerse temporal o permanentemente. Se entenderá perpetua para los efectos de este código cuando su duración exceda de 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si ya pasó el plazo de 5 años, pues ya no se puede quitar, ¿verdad? Queda de manera perpetua. Artículo 765. Servidumbre temporal. Si la servidumbre fuere temporal, se abonará previamente al dueño de terreno el duplo del arrendamiento que corresponda a la parte que se ocupa, ¿verdad? Que se le ocupa de su tierra, con la adición del importe de los daños y desperfectos para el resto de la finca, incluso lo que procedan de su fraccionamiento por interposición de la acequia. Además, será de cargo del dueño del predio dominante el reponer las cosas a su antiguo estado, determinada o siendo terminada la servidumbre. Si esta fuere perpetua, se abonará el valor del terreno ocupado y de los daños y perjuicios que se causaren al resto de la finca. Tenemos el artículo 768, derechos de paso. A la servidumbre forzada de acueducto es inherente el derecho de paso por sus márgenes para su exclusivo servicio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice su exclusivo servicio es cuando se necesite darle mantenimiento, ¿verdad? Porque siempre las fuentes de agua traen basura, caen hojas, caen ramas, entonces se necesita hacerse el servicio. Artículo 775. Prohibiciones. Nadie podrá, en los casos y condiciones especificados en los artículos procedentes, construir edificio ni puente sobre acequia o acueducto ajeno, ni derivar agua, ni aprovecharse de los productos que de ella ni de los de sus márgenes, ni utilizar las fuerzas de la corriente
sin expreso consentimiento del dueño. Tampoco podrán los dueños de los predios que atravesare una acequia o acueducto o por cuyos linderos corriere alegar derecho de posesión al aprovechamiento de su cauce ni márgenes, a no ser que se fundare en título de propiedad que expresen tal derecho. Artículo 777. Servidumbres urbanas de acueducto. Las servidumbres urbanas de acueducto, canal, puente, cloaca, sumidero y demás establecimientos para el servicio público y privado de las poblaciones, edificaciones, jardines y fábricas se regirán por las disposiciones generales y locales. Los procedentes de contratos privados que no afecten a las atribuciones de los municipios se regirán por las leyes aplicables al contrato. El Código de Aguas también se encuentra regulado en este tema, ¿verdad? Este código es una de las leyes especiales que regulan el tema de las aguas. Hablan también de drenajes, acueductos, usufructo de agua, todo ese tema, ¿verdad? Artículo 778. Servidumbre de estribo. En los mismos casos que la servidumbre de acueducto puede imponerse la servidumbre forzada de estribo, cuando el que intenta constituir una presa no sea dueño de las rivieras o terrenos donde haya que apoyarlas. También el artículo 779, pago de terreno ocupado. Decretada la servidumbre forzada de escritura, eh, decretada la servidumbre forzada de estribo de presa, se abonará al dueño del predio o predios sirvientes el valor por la ocupación de terrenos que corresponda, y demás se le indemnizará por los daños y perjuicios